parece a ustedes que este Evangelio nos pinta a Jesús de cuerpo entero, diríamos? Así lo entendió además la cultura de Occidente. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, en el mundo del cine destacan la importancia de esta escena evangélica de la curación de los leprosos. Recordemos en la película del Evangelio según San Mateo de Pasolini, después vino Jesucristo Superstar, ese drama cantado, después posteriormente Jesús de Nazaret de Zeffirelli. Todos estos filmes los podemos ver hoy día en Netflix, ¿no es cierto? Y últimamente La vida de Jesús, una versión para televisión de HBO. Y el Papa estuvo en Assisi el pasado 20 de septiembre y allí destacó cómo San Francisco tuvo un fuerte cambio en su vida al encontrarse con un leproso que le pedía ayuda. Y el Papa tomó este episodio de la vida de San Francisco para afirmar que en un cuerpo sufriente, Cristo se identifica con esa persona que requiere cuidado. De ahí de la necesidad de la cercanía del cristiano en las periferias humanas, dijo el Papa. Otro ejemplo cercano lo tenemos en el cura Brochero, cordobés argentino, que el Papa Francisco canonizó hace 3 años. Murió al contagiarse por la lepra transmitida por un leproso al cual asistía en sus extensas recorridas a caballo por las sierras cordobesas. Bien, amigos, vayamos a este potente episodio del Evangelio que recién hemos proclamado, que está lleno de significados. Comencemos por decir que por lepra, en la época de Jesús, se entendía también otra serie de enfermedades de la piel generalmente consideradas como contagiosas. Los judíos religiosos, además, consideraban este tipo de enfermedad como un castigo especial de Dios causado por los pecados de esa persona o de sus antepasados, tal como lo explica el libro de los Números en el Antiguo Testamento. De ahí entonces que el leproso fuera considerado como un muerto, diríamos, un excluido de la sociedad. Y además se le obligaba a vestir de una manera tal que pudiera ser distinguido de los demás. Ropas desgarradas, cabellera suelta, barba rapada. Por tanto, tenían la obligación de anunciar su presencia desde lejos. A veces algunos de ellos tenían una rústica campana para anunciarse. Vivían expulsados de la sociedad. Todas las cosas que tocaran los leprosos se consideraban impuras, higiénica y religiosamente impuras. Por tanto, si alguien llegara a tocar a un leproso, igualmente quedaba impuro, también religioso.
religiosamente y por lo tanto debía someterse a pasar por distintos ritos de la religión judía para que esa persona pudiera ser higiénica y religiosamente purificada. A ellos va Jesús. Y recordemos que en otros momentos de la vida de Jesús de Nazaret, que fue hacia los leprosos, Él los curó tocándolos. Otro detalle que a mí me parece destacable en el episodio del Evangelio de hoy, dice, Jesús pasaba entre Galilea y Samaria, dos ciudades, y fue a la entrada de un poblado, cuando le sale al encuentro un grupo de 10 lepros. Es decir, andaban agrupados, solidarios entre ellos para poder ayudarse mutuamente. Otra. Jesús cura a los 10, uno de ellos vuelve para darle las gracias. Y aquí pongamos atención a la designación de extranjero que le aplica Jesús al samaritano. Efectivamente, los samaritanos eran una raza formada por sangre israelita y sangre extranjera y pagana. Estos extranjeros, los samaritanos, tenían influencia política y cultural y religiosa de los sirios fenicios que adoraban al dios Baal. Todo esto hace que a ellos no se les reconozca a los samaritanos el derecho de pertenecer a la nación de Israel, porque no eran de raza pura y porque practicaban un culto que era cismático, eran aborrecidos. Ese duro antagonismo en lo político y en lo religioso, obviamente que se trasladaba también al relacionamiento social. Solo les recuerdo el pasaje del Evangelio donde Jesús viene de Galilea al norte, pasa por Samaria, quiere ir al sur a Jerusalén, va con sus apóstoles y discípulos, le dice a Juan el más joven, anda al supermercado a ver si conseguimos algo para comer. Y entonces vuelven de vuelta furiosos con los samaritanos porque no les quieren vender nada, porque iban a Jerusalén, iban a donde estaba el templo judío. Para que ustedes noten la rivalidad que existía entre judíos y samaritanos. Y a este supuesto herético, el que volvió, que era samaritano y que adoraba al dios Baal, a este supuesto herético considerado como separado de Dios, es a quien Jesús le dice, porque estaba arrodillado, dice Lucas, no, lo acabamos de escuchar, volvió, se tiró a los pies de Jesús, dándole gracias, y Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe en un samaritano, tu fe te ha salvado. Interesante, ¿no? Esto que Jesús le dice al samaritano. Visto y considerando todo esto, no me resisto a compartir con ustedes 2 o 3 consideraciones más sobre este riquísimo evangelio. Entre los leprosos, como vimos, 9 judíos, 1 samaritanos, enemigos, enemistados en la vida social. Sin embargo, aquí, unidos
en el dolor, solidarios y compañeros en la misma situación de enfermedad y necesidad por las cuales pasaban. 10 leprosos que formaban un producto de la desgracia común. De sanos, nunca hubieran andado juntos, ciertamente que no, judíos y samaritanos. Sin embargo, vemos que la comunión en la misma suerte de vida les hace hecho olvidar sus diferencias. ¿Qué cosas importan en nuestra vida? Pensémoslo de vez en cuando, sobre todo cuando hay diferencias, ¿ok? Dios ama a cada ser humano, independientemente de si ese ser humano lo sabe o no lo sabe. Quiere que todo ser humano se salve también en el sentido de encontrar su lugar en su mundo. Jesús busca la comunión de los hombres entre sí y de estos con Dios. Por eso una de las propuestas fuertes que a mi modo de ver nos está haciendo Jesús hoy es a impulsarnos a ser agentes de entendimiento. Comenzando por ello con nuestra propia familia, ¿verdad? Sobre todo cuando se pasan momentos difíciles, poder entendernos. Ser agente, nos dice Jesús, en la búsqueda de la mutua comprensión para lograr alianzas entre nuestras amistades, para entendernos en pro de un bien común y no solo mirar lo mío y nada más que lo mío. La peor manera de buscar salvarnos es solo cuidar lo mío, sin mirar el bien común. Esta palabra de Dios tiene que llegar a aquellos hombres creyentes y también a los no creyentes. Muchos no creyentes tenemos a nuestro alrededor, pero gente tenemos también que se sienten solidarios en las dificultades comunes. Amigos, como nos dice San Agustín en sus confesiones, comentando justamente este Evangelio, tú también puedes hacer algo, dice Agustín, para sanar al otro, para curarlo espiritual y materialmente. Tú puedes hacer algo. En este Dios, que en la persona del Hijo de Dios se nos revela en el Evangelio, a este Dios en el cual creemos, le reafirmamos nuestra